Buenas noches a todos. Vamos a comenzar en esta noche de jueves la enseñanza de la palabra. Hoy, iglesia, tuve que ir a arreglar asuntos de gobernación allá a la calle de... Dios mío, todo está tan cambiado. Londres, la calle de Londres. Y me llevo con unas sorpresas, de veras, cómo ha cambiado la gente, el mundo, la sociedad. Yo digo, Señor, en 24 años hay mucha tecnología, hay mucho esto, mucho lo otro, aquí y allá, pero, híjole, ¿y cómo está la iglesia de Jesucristo? En 24 años, ¿cómo está la iglesia de Jesucristo? Hermanos preciosos, vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por el poder de tu Espíritu Santo que vino a nosotros, Señor, por tu indicación, por tu misericordia. Hoy estamos aquí, Señor, para recibir tu palabra, para, Señor, caminar y ser ordenados a través de tu palabra, Señor. Visítanos, Señor, con sabiduría, con gracia, Señor. Visítanos, Señor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Visítanos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, por tu palabra, por tu amor y por tu gracia. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Aquí estamos como iglesia. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu verdad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a entrar con la diapositiva, hermanos, para enseñarles. Yo les mandé una imagen en la tarde. El Señor Jesús habló con el apóstol Pedro y les hizo una pregunta, hermanos. La pregunta es, ¿qué dice la gente de mí? ¿Verdad? Vamos a ver, yo les voy a presentar lo que está escrito en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, y de los versículos 13 al 19. ¿De qué habla? De unas llaves. Esta es la presentación, las llaves del reino de los cielos. ¿Qué son esas llaves? ¿Para qué sirven esas llaves? ¿A quién le deja las llaves del reino? El Señor Jesucristo. Les voy a hablar del apóstol Pedro. El apóstol Pedro era un pescador, hermanos. ¿Cómo era el apóstol Pedro? ¿Cómo vestía? Hermano, ¿a qué se dedicaba? ¿Qué hacía? Hermano, ¿cuáles eran sus modales? Si era un pescador, hermano. ¿Cómo era su forma de hablar? ¿Cómo habla un pescador? ¿Ha pensado usted eso? Él no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y Simón quiere decir débil. Simón quiere decir endeble. Y entonces Jesús le cambia el nombre de Simón a Pedro. ¿Por qué le pone Pedro? Pedro quiere decir roca. Entonces, hermano, ¿qué hace? Vamos a ver Mateo 16, del 13 al 19. Pongamos mucha atención porque voy a citar dos pasajes bíblicos de esta lectura. Repito, hermanos, Mateo 16, del 13 al 19. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Se refiere a él, a Cristo. 14. Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. 15. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Primero le pregunta, ¿qué dice la gente de mí? Ahora, ustedes, tú, Pedro, los demás, ¿qué puedes decir de mí? 16. Respondiendo Simón, Pedro, dijo, tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Se imagina a un pescador que estaba acostumbrado a decir groserías, acostumbrado a decir palabras en doble sentido, acostumbrado, hermano, ¿cómo habla un pescador? Porque su ambiente se presta a eso, hermanos, ¿verdad? Pero de repente dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué hace Jesús? 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, ningún ser humano te enseñó quién es Cristo, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué había visto Jesús en Pedro? Una revelación. ¿De dónde venía esa revelación? De Dios. Hermano, ¿por qué llegó esa revelación? ¿Por qué Pedro tuvo esta revelación? Porque estaba dispuesto a aprender. Hoy en día la iglesia le falta mucha disposición para aprender. Hermanos, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca está hablando de la revelación que Jesús miró en Pedro. Por eso le dice, sobre esta roca, sobre lo que te fue revelado, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjate, hermano, la iglesia debe tener la revelación de quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué hizo Cristo por ti? ¿Cómo debemos de vivir si conocemos a Cristo? ¿Cómo debemos vivir si nos llamamos cristianos? Porque reflejamos a un Cristo. Y dice el 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué son las llaves, hermano? Fíjate bien. Y todo lo que atares, las llaves tienen un propósito. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermano, entonces, ¿qué son las llaves? Vamos a ver. Voy a ir avanzando con las diapositivas para que vayas entendiendo. Iglesia, te encarezco, te pido, te invito en el nombre de Jesús a que estés recibiendo la palabra, pero también la estudies y permitas que Dios a través de su Espíritu te revele cada día más quién es Cristo en tu vida. Entonces, ¿qué le dijo Pedro? Las llaves del reino. Hermano, una pregunta, ¿sabes qué son las llaves del reino? Está en Mateo 16, 19. Siguiente diapositiva. Te voy a reafirmar 2 versículos. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? A ti te daré las llaves del reino. En un principio se las da Pedro, pero en una figura se las está dando a la iglesia. Porque Cristo se va, y cuando se va a los cielos, Él ya había dejado lista para que empezara a funcionar la iglesia. ¿Sobre qué? Sobre la revelación de quién es Jesucristo. A ti te daré las llaves del reino. Esto le dijo Jesús al apóstol Pedro. Vamos a ver, hermano. Siguiente. Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay malas enseñanzas que no tienen fundamento, donde al cristiano le dicen, tú ata, tú reprende, tú di, tú pon. Perfecto. Sí, así dice la Biblia. Pero, ¿cómo? Nada más por decir. Como si fuera
¿Palabras mágicas? No. Como si fueran amuletos, tampoco. He escuchado a muchos, tú di, la sangre de Cristo tiene poder. Claro que tiene poder. Pero ¿cómo se aplica la sangre de Cristo? Hermanos. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Jesús al apóstol Pedro? Ahora vamos al siguiente versículo, que es el 18, y miren cómo dice el 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué está diciendo? Sobre esta revelación que acabas de confesar, yo voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades, el infierno, no prevalecerán contra ella. Vamos a ir viendo, hermano. Siguiente, por favor. ¿Qué son las llaves del reino? Número 1, son principios. Verdades básicas del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas que llegan a tu vida para que tengas la revelación de quién es Cristo. Cristo es Dios. Cristo es el mismo Dios que se encarnó para hacer un trabajo de salvación en nosotros. ¿Qué son las llaves? Son principios, verdades básicas del Evangelio. 2, son enseñanzas doctrinales que nos fundamentan ¿en quién? En Cristo. Mira lo que dice enseñanzas doctrinales. Hermano, si yo te digo, vamos a tener convivio y toda la iglesia llega. Pero si te digo, vamos a tener enseñanza y nada más vienen 1 o 2. ¿Dónde está la iglesia? Dice que las llaves son enseñanzas doctrinales que nos fundamentan en Cristo, la roca inamovible. Número 3, nos edifican. Como está escrito en Hechos 9:31. Y 4, nos dan autoridad. Por eso Jesús le dijo a Pedro, a ti te doy las llaves. Lo que tú ates, te doy mis principios, te doy mis enseñanzas básicas. Ya las tienes, ahora enséñalas debidamente a la gente. Para que tenga mi autoridad. Que cuando el diablo quiera mostrar todo su infierno, no va a poder contra mi iglesia. Amados hermanos, vamos a ver qué dice Hechos 9:31. Siempre es oportuno que miremos lo que son los pasajes bíblicos, hermano. Hechos 9:31. ¿Cómo se movían las iglesias? Fíjate bien, dice que crecían. Hechos 9:31, hermano, dice, entonces las iglesias tenían paz. ¿Sabes por qué venía la paz? Porque tenían la revelación de quién era Jesucristo. Por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran, ¿qué? Edificadas. Crecían. Hermano, maduraban. Ya no eran niños espirituales que todavía usan pañales. Andando en el temor del Señor. ¿Cómo sabes que tú estás creciendo? Cuando te mueves en el temor de Dios? Y se acrecentaban fortalecidas, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba ahí interviniendo. Crecían fortalecidas en la gracia por el Espíritu Santo. Hermano, ¿has crecido? ¿Cómo sabes que has crecido? ¿Estás caminando en el temor de Dios? El temor de Dios rige tu vida para no mentir, para no robar, para
no flojear. Hermano, ¿qué son las llaves del reino? Regresamos a las diapositivas entonces, hermano. Vamos a repasar. ¿Qué son las llaves? Principios, enseñanzas que nos edifican, y también conforme tú las vas teniendo la autoridad de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque esos principios los vas aplicando en tu vida. Siguiente diapositiva, vamos a ir viendo. Te voy a hablar de lo que son principios bíblicos. Vamos a definir lo que son principios bíblicos. Son verdades fundamentales que sirven como guía. ¿Para dónde? ¿Para qué? Para mi vida. ¿En qué áreas? Como esposo, como padre, como trabajador, como ciudadano, como doctor, como médico, como ingeniero, la profesión que tengas. ¿Qué son los principios? Son verdades fundamentales, te fundamentan, es decir, te dan firmeza. ¿Por qué? Porque todos estos principios hablan de Cristo. Son la base para tomar decisiones. Hermano, ¿cómo tomas decisiones? A ver, ¿cómo tomas decisiones? Yo siempre le pregunto a la iglesia, vamos a una manera práctica, ¿cómo toman una decisión? ¿Porque dijo la abuelita? ¿Porque dijo el vecino? ¿Porque dicen las noticias? ¿Cómo tomas una decisión? Las decisiones en la iglesia, en un cristiano, se toman por los principios bíblicos. Son la base para tomar decisiones en diversas áreas, como la justicia. Hay veces que te encuentras en decisiones, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Hacer lo justo, lo correcto. ¿Verdad? La conducta. ¿Cómo te conduces, hermano? Con tus vecinos, con tus hermanos, con tus jefes, con el pastor, con los hermanos en la iglesia. Y las relaciones, ¿cómo te relacionas? Hermano, ¿eres un cristiano que se deja guiar por principios? Verdades fundamentales que están en la Biblia. Esos son los principios. Vamos a la siguiente diapositiva. Te vuelvo a poner qué son los principios bíblicos. Ve cómo está escrito, hermano. Está una Biblia en el fondo. Principio está basado en la Biblia. Bíblicos porque está en la Biblia. Ahora vamos a definir lo que sigue. Se derivan de mandamientos. Un principio viene de un mandamiento que Dios ha dado. Por ejemplo, ¿cómo se debe de vivir en matrimonio? Ese es un principio. ¿Dónde estableció Dios el principio? En Génesis. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así dice la palabra. Y ya no van a ser dos, ahora van a ser uno. Principios. ¿Qué pasa cuando un matrimonio se divorcia? Bueno, si estás sin Cristo y te divorciaste, Dios disimula aquello. Pero si ya eres cristiano y te divorciaste, caíste en adulterio. ¿Por qué? Porque bíblicamente hay un principio para el matrimonio. Y fíjate cómo dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Tenemos que dejar costumbres, tenemos que dejar formas de vida, tenemos que dejar, ese es un principio bíblico, para que funcione el matrimonio. Hay hombres y mujeres que están casados y todavía dependen del consejo de la mamá, del consejo del papá, y primero van y consultan a la mamá y al papá. Cuidado, tienen que dejar ya eso. En otro tiempo hablaremos acerca del matrimonio.
¿Qué son los principios? Se derivan de mandamientos y el ejemplo de ¿quién? De Jesús. Fíjese lo que dice abajo, se requiere discernimiento para aplicarlos, ¿eh? Discernimiento es la inteligencia espiritual que trae el Espíritu Santo para cómo aplicar ese. Cuando tú quieras aplicar un principio, pídele ayuda y guía al Señor. Ora en lenguas y el Señor te va a guiar. Si no tienes la respuesta, espérate hasta que Dios te diga. O pide consejo al pastor para que el pastor te diga. El pastor siempre te va a aconsejar de acuerdo a la palabra. No te va a aconsejar por lo que él vivió, por lo que le pasó, por lo que le pasó allá. No, lo que dice la palabra de Dios. Y es oportuno que siempre acudas cuando no sabes cómo aplicar un principio, pide consejo. Para eso está el pastor de la iglesia. Hermanos, ¿vamos bien hasta aquí? Entendemos lo que son las llaves, principios. ¿De dónde se derivan? De los mandamientos. ¿Qué se requiere? Discernimiento, la guía del Espíritu. Ya está en la palabra, ahora vamos a pedir discernimiento. ¿Cómo lo aplico, Dios? Guíame, dirígeme, llévame. ¿Sabes qué vas a experimentar? Paz. Si no sientes paz, detente. Espera. Siguiente, hermano. Vamos a ver ejemplos de principios. Por ejemplo, ¿cómo vivimos? ¿Verdad? Vamos a un principio de la vida. Hechos 17:28. Aquí está, hermano. Aquí está lo que está escrito en la palabra de Dios. Ejemplos. Hechos 17:28. Fíjate cómo deberíamos movernos los cristianos. Dice así, porque en Él vivimos, en Cristo vivimos. ¿Sabes de qué habla esto de vivimos? En el Espíritu. Nos movemos en el cuerpo y somos en el alma. Fíjate bien. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿De qué linaje eres? Eres de Cristo, entonces tu vida tiene que moverse en Él. Tienes que vivir en Cristo, tienes que moverte en Cristo y tienes que ser como Cristo. En Él vivimos, nos movemos y somos. ¿Habías repasado esto, iglesia? ¿Cómo vives? ¿Cómo tomas una decisión? ¿Porque es día festivo o porque dice la Biblia? ¿Ah? Iglesia, para eso tenemos la Biblia, para vivir con principios, enseñanzas fundamentales. Número 2, en cuanto a la devoción exclusiva a Dios, ¿qué te dice el principio? Deuteronomio 5:9. ¿A quién le das la gloria, iglesia? ¿A quién le das la honra, iglesia? ¿Cómo tomas una decisión? 5:9 de Deuteronomio, hermano. Está escrito lo que está escrito en los 10 mandamientos, hermano. No te inclinarás a ningún otro Dios ni imágenes. Dice, no te inclinarás a ellas. Está hablando de las imágenes. Ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Cómo es tu Dios? Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Ese es un principio bíblico. ¿Estás en Cristo? Debes de vivir en Él. Debes de moverte en Él y debes de ser en Él. Hermano, ¿cuántas veces sigues una tradición como lo hizo la bisabuela, la abuela, la tía, etcétera? Y tú dices, ay, pues es que así lo hacen todos. Hermano,
Pero ¿qué dice la Biblia? Ahí repasa, hermano. Otro principio, el 3, la siembra y la cosecha. Vamos a Gálatas capítulo 6. Hermano, Dios no puede ser burlado. A Dios no lo puedes burlar, hermano. Lo que nosotros sembramos, ¿cómo se siembra? Con acciones. Cada acción que tú llevas a cabo diariamente es una siembra que estás haciendo. Y Gálatas 6, capítulo 7 al 9 dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, acciones, decisiones, eso también segará. 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará. Hermano, no nos movamos en la carne, movámonos en el Espíritu. 9. No nos cansemos pues de hacer bien. ¿Quién hizo bien cuando estuvo aquí en la tierra? El Señor Jesús. ¿Qué tipo de bien hizo? Sanó, resucitó, habló, corrigió, bendijo. Fíjate, hasta los niños. Dejad a los niños. ¿Qué dijeron sus discípulos? No, déjenlo, no se acerquen a él. Y Jesús los reprendió. Dejen que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Que dice, no nos cansemos pues de hacer bien. Iglesia, ¿estás haciendo el bien? A tu familia, a tu casa, a tus vecinos, a tus amigos, a la iglesia. Porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Si tú vas a hacer un bien, no lo estés contando ni lo estés cantando. Lo hiciste, se te olvida la memoria. Y dices, Padre, lo hice porque está escrito en tu palabra. Amén. Amén. Hermanos, principios, llaves del reino. El diablo, cuando se da cuenta que tú vives con principios, ¿qué crees? Dice, con este yo no puedo, con esta yo no puedo, porque está aplicando los principios del reino. Y te va a querer hacer caer de 1000 formas, porque el diablo es diablo. Y va a intentar hacerte caer, pero no va a poder si tú eres una persona de principios. Número 4, otro ejemplo de principio es la mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? Es cuando tú eres un buen administrador de lo que Dios te ha dado. ¿Qué te ha dado Dios? Una familia, un matrimonio, una casa, un sueldo, una pensión. ¿Qué haces con tu sueldo y qué haces con la pensión? ¿Qué haces con tu familia? Mayordomía tiene que ver con ser, hermano, magníficos administradores. ¿Qué quiere decir administrador? Que tú no eres dueño. El dueño es el de arriba. Él solo te puso como mayordomo. Mateo 25. Aquí hay un ejemplo. Del 14 al 30. ¿Sabes de qué nos habla? O somos buenos mayordomos o somos mayordomos malos. No hay de otra, hermano. Lo voy a leer de corrido y yo te pido que lo estudies en casa y que le digas, Señor, revélame qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Amén. Amén. Mateo, ¿qué dijimos? 25 del 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos, tú y yo somos siervos, y les entregó sus bienes, tu casa, tu familia,
tu economía, tu sueldo, tu pensión. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Sabes cómo te da Dios? De acuerdo a tu estatura espiritual. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Qué buen administrador, ¿verdad? Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Cristo va a venir y va a arreglar cuentas contigo. Tribunal de Cristo. Amén. Amén. Y llegando, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Qué le dijo el Señor? Di conmigo, 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabes cómo le dijo? Bien, buen siervo, fiel. ¿Quién es un siervo fiel? El que se mantiene cuidando su mayordomía a pesar de las adversidades y las pruebas. Sigue cumpliendo con Dios y con lo que le ha encomendado. Mira, hoy salí a Gobernación. Me fui desde temprano, hermano, y llegué aquí como a las 3 de la tarde. Pero vengo en el camino y vengo pensando y diciendo: voy a comprar esto que ya no hay en la casa, voy a comprar pan, voy a comprar esto. Hermano, imagínate que yo me fuera y dijera: ¡ay, se quedan! Y ahí se las arreglan. Cuando yo llego, hermano, ya traigo pan, ya traigo aderezo, ya traigo esto que hacía falta. ¿Por qué, hermano? Ahora, tú eres congregante. ¿Qué necesidades tiene tu iglesia? Que digas: a mi iglesia le falta esto. Soy buen mayordomo. Dios me dio 5 talentos, voy a multiplicar. Dios me dio 2, vamos a ver, hermano. 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. 23. ¿Me ayudas? ¿Cómo dice? Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿A quién le va a decir sobre mucho te pondré? A nosotros. Al que fue fiel, al que supo administrar. Padre, me diste un trabajo, aquí está mi diezmo, aquí está mi ofrenda, Padre, aquí están mis manos para servirte. No voy a faltar a tu casa, a menos que esté enfermo o tenga que atender un asunto muy importante, pero aquí me tienes, Señor, porque soy tu siervo. 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, que dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Fíjate. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué pensó este? Ay, ya la libré. 26. Todos. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Ahora, ve la sentencia. 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Mira, el Señor es justo. Porque al que tiene, le será dado. Y tendrá más. ¿Sabes por qué? Porque fue buen mayordomo.
Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Por qué? Porque fue mal mayordomo. Hermano, principios. ¿Eres buen mayordomo? Por eso dice, lo que tú atares, tú sabes que entra a tu casa y que no entra. Tú sabes que permites que entre a tu casa y que no entra. Yo como pastor sé a quién puedo dejar entrar a la iglesia y a quién no. Esa es la autoridad que Dios me ha dado. Hermanos, siguiente diapositiva. ¿Vamos bien hasta aquí? Fueron ejemplos de principios. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de sana doctrina? Ay, hermanos, cuando oyen la palabra sana doctrina dicen, ay, pastor, no la entiendo. Hoy te lo voy a explicar para que entiendas. ¿Qué es la sana doctrina? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de la sana doctrina? Siguiente diapositiva. Vamos a hablar de enseñanzas doctrinales. ¿Qué es una enseñanza doctrinal? Esto tiene que ver con las llaves del reino. Cuando Jesús le dio a Pedro las llaves, le está diciendo, aquí están mis enseñanzas doctrinales. Son enseñanzas fundamentales de la palabra de Dios, de la Biblia. Sobre quién es Él, quién es Dios, quién es Jesucristo, para qué vino, qué hizo, qué lugar debe tener en nosotros, su carácter. ¿Cómo es su carácter? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9, que le llaman gracias ungidas, que el cristiano debe de tener porque en Él vive, en Él se mueve y en Él es. ¿Qué más? Es una enseñanza doctrinal. Nos habla de su plan de salvación a través de Jesucristo. Y por último, de cómo debemos de vivir. Una enseñanza doctrinal te va a ayudar a cómo debes de vivir. ¿Vamos bien hasta aquí? Siguiente. Sana doctrina, ¿qué es? Es la verdad que guía a la vida eterna. Sana doctrina es la verdad que te está guiando aquí en la tierra para que disfrutes de la vida eterna, pero debes glorificar a Dios. Si tu vida no glorifica a Dios, entonces no estás viviendo en la sana doctrina. ¿Tus decisiones glorifican a Dios? Y se aplica a la conducta diaria. La sana doctrina, cuando está bien enseñada, hermano, no tiene que ver con cuánto sabes, es cuánto aplicas. Reflejando la fe que tenemos en ¿quién? Dios. Por eso dice el texto, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Antes de ir a gobernación, hoy le dije, no me voy a ir a gobernación, sino primero me arrodillo delante de ti porque necesito orar. Necesito buscar tu dirección y tu rostro. Hermano, y me la pasé un tiempo orando, clamando y pidiendo. Ya cuando el Señor me dio su palabra, dije, me voy, Padre. Amados, en Él vivimos. En Él nos movemos. En Él somos. Eso es sana doctrina. Es la verdad que te está guiando diario, se aplica a tu conducta diaria y estás reflejando al Cristo que vive en ti. Eso es la sana doctrina, la enseñanza que tú estás aplicando a tu vida. Amén. Amén. ¿Ahora te queda más claro lo que es sana doctrina? Siguiente diapositiva. Vamos a ver cómo el apóstol Pedro manejó todo esto que recibió de Cristo. Fíjate, un pescador se llamaba Simón. Simón era, hermano, incrédulo. ¿Quiere decir incrédulo? Quiere decir como pusilánime.
quiere decir como débil. ¿Cuántos veníamos así sin Cristo? Como Simón. Pero cuando llegas a Cristo, Cristo te cambia el nombre. Hermano. Salud, mi hermano. Gracias. Y dice la palabra, fíjate, ahora Pedro habla en su carta, primera de Pedro 2:1, siguiente diapositiva es esta: desechando pues toda malicia. ¿Qué es la malicia, hermano? Lo que tú sabes que es malo. Es malo mentir. Es malo robar. Es malo. ¿Cuántas cosas son malas? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, se convierte en malo. Desechando pues toda malicia. Hermano, ¿para qué te lleno de tanta enseñanza si no hemos corregido lo que tenemos que corregir? Y Pedro decía, desechen, iglesia, toda malicia. ¿Qué más? Todo engaño. Cuidado con los engaños. ¿Qué es un engaño? Algo que está torcido, algo que no está de acuerdo a la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Hermano, ¿cuántas enseñanzas hay hoy que son engañosas? ¿Sabes que personas de la iglesia dejaron de venir porque dijeron, escuchando a una enseñanza engañosa, que no nos debíamos congregar en domingo? Y que estábamos mal nosotros congregándonos en domingo. Engaños. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra domingo? Viene del latín que dice dominus. Y dominus quiere decir día del Señor. El domingo es el día del Señor. Y la iglesia en el nuevo pacto se reúne en domingo. Antes era el sábado, pero la palabra sábado viene de sabbat y quiere decir reposo. Ah, no, pero entonces la mentira, el engaño es, no, te debes reunir en sábado. Hermano, la palabra domingo quiere decir día del Señor. Amén. Glorifica el día del Señor. Sí, Señor. Reuniéndote, sirviendo, recibiendo la palabra, obedeciendo. Pero Pablo decía, desechen pues toda malicia, todo engaño, hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Acuérdate que Jesús le decía a sus discípulos, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Cuál era la levadura de los fariseos? La hipocresía. Hipocresía es cuando tú dices algo, pero tú no lo haces. Cuando finges que estás viviendo, pero no lo vives realmente. A ver, te voy a hacer una pregunta para que tú puedas enfocar. ¿Ananías y Zafira fueron hipócritas? Sí. Porque fingieron que eran buenos y que estaban dando algo para la iglesia. Eso es hipocresía. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía. ¿Qué sigue, iglesia? Envidias. ¿Sabes lo que es envidia? Muchos dicen como para camuflajear. Es que es envidia de la buena. Envidia es envidia. Es mala, no es buena. Y todas las detracciones. Fíjate, resume en una palabra detracciones. Siguiente diapositiva. Te voy a explicar lo que son las detracciones. Porque es importante. Detracciones es difamar, calumniar o hablar mal de otra persona. El cristiano, para tener revelación de Cristo, debe de evitar la detracción.
¿Cuántos en la iglesia se nos hace fácil hablar de otro hermano, del pastor, del apóstol? Difamar, calumniar o hablar mal de otra persona con la intención de dañar su reputación o su honor. Si tú hablas mal de otra persona, estás dañando el honor y la reputación. ¿Cómo pueden ser estas detracciones? A través de chismes, rumores o murmuraciones. Murmuraciones cuando quieres hablar en secreto. Oye, me enteré. ¿Ya oíste lo que dijeron? Hermano, la palabra de Dios es muy justa y dice, con la misma vara que tú midas, tú vas a ser medido. Todo lo que quieres que los hombres hagan contigo, hazlo tú con ellos. Hermano, ¿quieres tener la revelación completa de quién es Cristo? Evita las detracciones. Esto era Pablo antes de entrar, hermano, a enseñar la doctrina de Cristo, hermano, arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios. Hermano, hay iglesias que se saben todo esto, pero ¿qué tal actúan en las detracciones? ¿Cómo hablan mal, hermano? Chismes, rumores, murmuraciones. En la iglesia no debiera haber esto, no debe haber esto. Número 2, las detracciones se opone al mandamiento de amar al prójimo. ¿Quién es un prójimo? Aquel que tú sabes que necesita de tu ayuda. Detracciones es esto, hermano. 3, detracciones es una actitud que proviene de envidia y malicia. Cuando tú murmuras es porque tienes envidia y estás actuando mal. Las detracciones destruyen la unidad de la iglesia. ¿Quién nos debe unir? Cristo. Una iglesia que tiene revelada a Cristo, una iglesia no permite las detracciones. Si alguien te quiere hablar mal de tu pastor, tráelo con el pastor y dile. Así se van a acabar las detracciones en la iglesia. ¿Se entiende, mis hermanos, qué son las detracciones? Vamos a la siguiente diapositiva. El apóstol Pablo también habló de esto, pero Pedro menciona lo que Pablo hacía. ¿Sí, hermano? Aquí te voy a definir algunas cosas muy importantes, hermano. Siguiente diapositiva. ¿Qué estaba diciendo Pedro de Pablo? Desead como niños recién nacidos. Perdón, voy a terminar lo que está diciendo el apóstol Pedro. Vimos primera de Pedro 2:1 que dice que debemos, ¿verdad?, desechar toda malicia, todas las detracciones. El 2 dice, desead como niños recién nacidos. ¿Qué desea un niño recién nacido? La leche. Pero aquí es espiritual y dice no adulterada, no corrompida. Por eso te encarezco, siempre te lo he dicho, te encarezco, te pido, no estés oyendo predicaciones de otras personas en YouTube que no sean la de tu pastor. ¿Tú conoces a esos hombres? ¿Cómo viven? ¿Cómo tratan a su esposa? Pero ya estás oyendo lo que dijo y lo que hay y voy a hacer y voy a... Estas personas que dejaron de venir, ni sé de dónde escucharon esto. Y las fui a visitar a su casa y así un no rotundo. Hermano, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, la que no está adulterada, la que no está cambiada,
la que no está corrompida, la que está de acuerdo con la sana doctrina. Para que por ella, ¿qué dice? Crezcáis La sana doctrina te hace crecer en la salvación. Hermano, estás creciendo. ¿Cómo se nota que estás creciendo? Hermano, cuando te mueves en el temor de Dios, porque estás siendo edificado. En una familia está un papá, una mamá. Imagínate que tú tienes papá y mamá y vas a buscar al vecino de enfrente, al papá del vecino del frente. ¿Será lo correcto? No, porque tú tienes a tu papá. Hermano, ¿quién es tu padre espiritual? Jesús. Tu pastor. Tu pastor es tu padre espiritual. ¿Dónde viene? En Primera de Timoteo. Ahí hay 48 principios, hermano, que están escritos en las cartas de Timoteo, donde Pablo le está enseñando a Timoteo acerca. Y el primer, hermano, principio que le habla Pablo de la iglesia, esos 48 principios, le dice que debe tener un padre espiritual. Y el padre espiritual no es el que te habló de Cristo, es el que te está dando de comer. Es el que te está instruyendo. Es el que te cuida. También te va a corregir cuando estés mal. Amén. Es bueno que revisemos los 48 principios. Gracias, Dani. ¿Qué dice? Para que por ella crezcáis para salvación. Vamos al tercer versículo de 1 de Pedro 2:13. Si es que habéis gustado la benignidad de ¿quién? Del Señor. Hermano, ¿tú has comprobado que Dios es bueno contigo? Amén. Amén. ¿En qué áreas? Gloria a Dios. Aquí dice mi hermana que en todas. Eso es bueno que lo testifiques. Dios ha sido bueno en mi matrimonio, Dios ha sido bueno en mi casa, en mi economía. Hermano, entonces cuando tú has visto la benignidad de Dios, ¿sabes qué haces? Hermano, deseas la leche espiritual que no está adulterada. Amén. Y no andas buscando acá, allá en un congreso, aquí y esto. No, hermano, te limitas a la sana doctrina. Vamos a ver otro versículo donde te dije que el apóstol Pedro está hablando del apóstol Pablo. Y mira lo que dice, 2 de Pedro 3:16. ¿Qué dice Pedro de Pablo? Casi en todas las epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, fíjate, Pedro está dando testimonio de lo que enseñaba Pablo. Y Pablo no era de los 12. Pablo era el apóstol levantado para los gentiles. Sin embargo, ¿qué testimonio tenía? A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Pedro hablaba mal de Pablo? No. ¿Pablo hablaba mal de Pedro? No. ¿Alguna vez Pablo tuvo que corregirle a Pedro algo? Y eran apóstoles. Pero mira el testimonio que está dando Pedro de Pablo. Casi en todas las epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales los indoctos, aquí te puse con rojo, e inconstantes tuercen. Como también las otras escrituras. Un indocto y un inconstante va a estar torciendo la Biblia cada rato. La va a acomodar a su manera de pensar, de sentir, a lo que cree, a lo que piensa. No. Debemos tener a Cristo revelado. Porque Cristo es la verdad. Amén. Y toda palabra que tú lees es Cristo en tu vida. Y dice, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y te voy a definir, siguiente diapositiva, lo que es un indocto. Pon mucha atención y Dios te dé revelación. ¿Qué es un indocto? Es un cristiano con falta de instrucción. No quiere ser instruido en la palabra. Ven, miran, los jueves estamos recibiendo enseñanza. Ay, no, está haciendo mucho frío. Ay, no, es que tengo cosas que hacer. Ay, no, hermano.
Un inducto. Ahora, yo espero que si estás conectado, estés anotando todo esto y estés recibiendo, porque Dios lo que quiere es revelarte. Inducto es un cristiano con falta de instrucción bíblica, formación bíblica, caminando con el Padre espiritual que es el pastor. Fíjate que un inducto es un inculto. ¿Quién es un inculto? Alguien que no tiene la cultura del reino de Dios, o sin conocimiento de las leyes divinas. Hermano, he estado orando y clamando y le digo al Señor, yo no quiero enseñar las doctrinas como lo enseñan muchos pastores, y en la iglesia está recibe, pero no corrigen su vida diaria. Yo no quiero entrar en eso. Y estoy clamando para cómo ayudar a la iglesia. Pero hoy me dijo el Señor, esto quiero que lo digas. ¿Quién es un inducto? Un cristiano con falta de instrucción, inculto o sin conocimiento de las leyes divinas. Vamos a ver qué dice Romanos 2:20. Y mira lo tremendo que dice en Romanos. Dios te lo revele, iglesia. ¿Qué estaba haciendo Pablo en el libro de Romanos? Estaba hablando de cómo eran los israelitas, cómo eran los cristianos en aquel tiempo. Fíjate, dice el 22:20, mi hermano. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Ve el 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Había muchos indoctos en el tiempo de Pablo. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Cuántos gentiles no cristianos, hermano, blasfeman el nombre de Cristo cuando ven la mala conducta de muchos cristianos? Y dicen, ¿no que eres cristiano? Ay, mira cómo hablas. ¿No que eres cristiano? Mira cómo tienes a tu esposa. Vamos a ver desde el 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Es como si dijera, tienes el sobrenombre de cristiano. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Fíjate bien. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Yo les he dicho a mis hermanos los varones, cuando vengan y se paren aquí a dar un devocional, es porque ustedes están viviendo lo que están predicando. Si no, mejor no lo prediquen. Una de dos. O porque ya lo estás viviendo o porque te estás comprometiendo a vivir lo que estás predicando. Hermano, ¿quién es un indocto? Un cristiano que no tiene la instrucción de Jesús. ¿Por qué? Porque no estudia la sana doctrina. Porque pierde su tiempo. ¿Quién es un inculto? Un indocto que no conoce lo que viene es la ley de Dios. ¿Te das cuenta de lo que está hablando el libro de Romanos? ¿Qué podemos decir ante esto?
¿Qué podemos decir? Iglesia, no te voy a llevar a estar estudiando la sana doctrina si no primero revisamos lo que Dios quiere que revisemos. Sí la voy a estar dando, la voy a estar, pero hermano, yo no quiero que te hagas un cristiano cabezón, que sabes mucho, pero no lo vives. Hay iglesias que saben mucho y no lo están viviendo. Dios nos libre de ser una iglesia así. Siguiente diapositiva, que es un inconstante, porque dice que Pablo predica y los que tuercen son los indoctos y los inconstantes. ¿Quién es un inconstante? La palabra inconstante viene del griego akatastatos. Fíjate bien, akatastatos. Es una persona, un cristiano de doble ánimo. Hoy está bien y dice aleluya, gloria a Dios, y mañana ya no quiere seguir, está desanimado. Es decir, alguien indeciso, inestable, que vacila entre dos pensamientos o caminos, entre la fe y la duda. A veces dice que tiene fe, pero otras veces duda de todo. Hermano, a veces cree en Dios, pero otras veces se va al mundo. Acuérdate, el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. La iglesia no debe vivir en tradiciones, costumbres. Hermano, la iglesia debe de vivir en fe. ¿Estamos viendo lo que dice la palabra? ¿Tienes a Cristo revelado? ¿Tú ya no murmuras? ¿Ya no practicas las detracciones? Es importante que yo te haga saber esto. Vamos a Santiago capítulo 1 y versículo número 8. ¿De quién habla? De un inconstante, hermano. ¿Cuáles son las características de un inconstante? Aquí te dice la palabra de Dios, 1:8. El hombre de doble ánimo. La palabra ánimo es como si tuvieras dos almas. No podemos tener dos almas, tenemos una sola. Y en esa alma, ¿quién es? Es Cristo. Gobernando. Hermano, podrás pasar las peores batallas, luchas, pero hermano, como estás estudiando la palabra, te mantienes en la sana doctrina. Amén. Amén. Dice el hombre de doble ánimo es inconstante. ¿En qué? En todo lo que emprende. Vamos a ver la siguiente diapositiva. El inconstante siempre está resultando en un comportamiento errático. A cada rato comete errores. Y entonces dice, todos tenemos errores. Eso es una justificación. Hermano, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. ¿Quién es en tu vida? Cristo. No puedes despertar un día y decir, ay, creo que Dios me va a sanar, y al otro día, ay, ya no puedo. No, iglesia. El diablo quiere enfermarte. En el nombre de Jesús, toma la palabra y di, estás debajo de los pies de Cristo, enfermedad. Amén. Hermano, toma dominio. En el nombre de Jesús. ¿Sabes qué pasa con el inconstante? Comete errores, pero es poco fiable. No se puede confiar en él. ¿Cuántos hermanos el pastor ya no puede confiar en ellos para encargarles el servicio en la iglesia? ¿Por qué? Porque, hermano, está fallando la sana doctrina. Y sin firmeza espiritual, el inconstante está perdiendo oportunidades de parte de Dios y no está glorificando a Dios.
¿Te das cuenta, hermano? Ahora, ¿para qué son las llaves del reino? Esos principios que abren, fíjate bien, la revelación. Cuando tú practicas un principio, estás usando la llave para abrir la revelación de lo que Dios quiere en tu vida como padre, como esposo, como siervo, como dueño de un negocio, como todo. Y entonces, hermano, vamos a la siguiente diapositiva y la última. Dios nos dio autoridad para poder atar y desatar. ¿Cuándo puedes atar y desatar? Cuando estás viviendo en los principios de Dios. Esas son las llaves, hermano. A ver, ¿para qué usas la llave? Para abrir tu casa. ¿O no? Sí. Metes la llave, la giras y se abre la puerta. Hermano, la llave es el principio que usas para que se abra la revelación de lo que Dios quiere darte. Como esposo, como pastor, como amigo, como todo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién se lo dijo? A Pedro. ¿Por qué? Porque estaba reconociendo quién era Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Te das cuenta que quien tiene y practica los principios de la palabra puede actuar con autoridad? Tienes la autoridad de parte de Cristo, pero también tienes los principios. ¿Qué estamos haciendo con los principios de la palabra de Dios? Hermanos, vamos a continuar. Antes de entrar de lleno a todas las doctrinas de la Biblia, es necesario estar trabajando en esto. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Eres inconstante? ¿Eres indocto? El indocto tuerce la palabra. No se puede torcer. La palabra es y se debe tomar. Hoy en la mañana en el devocional, mira lo que Dios me dijo. Salmo 19, por favor. Hermano, yo estaba orando en lenguas, hermano, y de repente viene el Espíritu y me recuerda su palabra. Y sabes, me dijo esto para la iglesia: sean gratos los dichos de mi boca. Dios me dijo, ora, esto yo quiero en la iglesia de Tabernáculo, que sean gratos las palabras que hablan. Sean gratos los dichos de mi boca. ¿Y qué más? Y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Iglesia, cuando sabes que hay martes de oración, ¿qué haces? ¿Te conectas o te vas a trabajar? Tú sabes y escoges, tú decides. Cuando es jueves de enseñanza, ¿respetas el tiempo de la enseñanza que Dios te está brindando? ¿O dices, hoy hay enseñanza, hoy puedo llegar tarde? Y no te conectas. No estás desechando al pastor, estás desechando al que quiere instruirte. Yo voy a seguir predicando, porque ese es mi trabajo. Tu trabajo es que Dios te revele. ¿Cómo? Te ha dado las llaves para que abras y puedas recibir la revelación practicando los principios de la palabra de Dios. Dios me dice, honra a tu padre y a tu madre, es un principio. Los hijos deben honrar a su papá y a su mamá. No, pero es que mi papá es esto, mi papá es lo otro. A ti no te debe importar cómo es tu padre.
si tiene o no errores. Dios lo va a juzgar. Tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Amén. Al papá no se le corrige. A la mamá no se le corrige. Si tú eres hijo y estás viendo un error, ora por él. Bendícelo. Pero no quieras ponerte en el plan de corregir a tu papá y a tu mamá. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sabes qué va a pasar cuando honres? Vas a ser de larga vida. ¿Qué es honrar? Darle el lugar que se merece, que Dios le ha dado. Otro principio: obedeced a vuestros pastores. ¿Quién es tu pastor? Muchos dicen Jesús. Bueno, obedécelo. Pero aquí en la tierra, en esta iglesia, ¿quién es tu pastor? Pon atención y dice, imita la fe de tu pastor. Principio. Hermano, ¿cómo está tu corazón hoy? Vamos a cantar un canto. Vamos a cerrar, hermano. ¿Por qué viene un canto? Porque Dios quiere que tengamos conciencia de quién es Cristo. Digno eres de gloria. Hermano, ¿Cristo es el Altísimo? ¿Cristo es tu Señor? No sé si estás sentadito ahí en tu casita, pero si puedes pararte, párate y dile al Señor, hoy reconozco que tú eres mi Señor Jesucristo. Que tú me diste la vida. Que tú me llamaste a salvación. Que me has dado vida eterna. Dile a Jesús, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Vamos a cantarle al Señor. Le voy a pedir a Lolita que nos dirija en este canto ahí en su lugar. Gracias, hermano. Y alabanza. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor, digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú.
Dice el Señor, iglesia, el tiempo se acaba. Y dice el Señor, no he visto tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El Señor es el que mira nuestras obras. Y cuando nos habla como iglesia es en general. Tú sabes si tus obras son perfectas delante de Dios. Te estoy leyendo la palabra de Apocalipsis capítulo 3 versículos 2 y 3. Te lo voy a enviar. El Señor está mirando nuestras obras. Padre, aquí estamos como iglesia. El tiempo se acaba, nos lo acabas de decir. Y quieres que pongamos atención, que seamos vigilantes y que afirmemos las otras cosas que están para morir, porque no has hallado nuestras obras perfectas delante de ti. Padre, que nos acordemos pues de lo que hemos recibido y oído, y lo guardemos y nos arrepintamos. Pues si no velamos, tú vendrás como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el poder de tu palabra. Gracias porque hoy nos has hablado. Sea tu bien sobre esta casa, sobre esta iglesia. Para eso escogiste a Tabernáculo en la Roca, para que pudiéramos heredar, para que pudiéramos llegar delante de Cristo, para que no tengamos nada de qué avergonzarnos, Señor. Aquí estamos. Entre tanto, Señor, que estamos aquí, ayúdanos a corregir lo que está, Señor, imperfecto. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, recibe bendición. Nos vemos el domingo, 9:30. Te invito a que llegues, porque a las 9:30 llegan muchos de mis hermanos preciosos y llegan a preparar, a acomodar y hacen una labor muy bonita, hermano. Y a las 10 está empezando el devocional. La paz de Dios es contigo. Bendiciones, iglesia.